Desde que arrancó este canal siempre he tenido una lista de juegos de los que necesito hablar. Poco a poco hemos ido tachando nombres, pero una de esas obras iniciales todavía se me resistía: Metroid Prime. La verdad es que mis otros vídeos de Metroid no han sido precisamente superestrellas, así que lo he ido postergando hasta ahora. Con el inminente lanzamiento de Metroid Prime 4 Beyond, siento que tenemos una oportunidad de oro para volver al planeta Talon. Sin embargo, no quería volver a la versión original de GameCube, y afortunadamente la propia Nintendo me ha ofrecido la excusa ideal. La nueva función de modo ratón en los mandos de Switch 2 me hizo pensar de golpe en la enorme diferencia entre los controles particulares de Metroid Prime y mi uso habitual del ratón en first person shooters. Así que he vuelto al juego, sí, pero de la mano de Prime Hack, una ROM específica que te permite jugar toda la trilogía Prime en PC, y crucialmente usando el ratón. Adaptar un juego cuyos controles precisamente buscan evitar la inmediatez del ratón es toda una hazaña, pero no estamos aquí para juzgar a Prime Hack en sí, sino para plantearnos algo mucho más interesante. ¿Qué supone para un juego cambiar de controles, o cambiar de punto de vista, o pasar a las 3 dimensiones? ¿Cuál de estos factores determina más el valor que proyectamos sobre la obra? Y la pregunta del millón, la que nos ha seguido persiguiendo durante varios vídeos: ¿es Metroid Prime realmente un Metroidvania? La creación de Metroid Prime es en sí misma una historia fascinante. El desarrollo fue la apuesta más arriesgada de Nintendo en años. Fue encomendado a Retro Studios, un estudio first party de Nintendo con sede en Austin, Texas, que se había formado literalmente desde cero solo unos años antes, en 1998. Su fundador, Jeff Spangenberg, acababa de salir de una ruptura de contrato con Iguana Software y la producción del shooter Turok Dinosaur Hunter. Tal vez no el shooter mejor recordado de su tiempo, pero uno que entonces había dejado una marca importante. El estudio estuvo al borde del colapso varias veces, lidiando con problemas crónicos de gestión interna y la sombra de múltiples proyectos cancelados en paralelo, entre ellos un ambicioso RPG llamado Radiant Blade, un simulador de NFL y un juego de combate entre vehículos que ahora a todos nos recuerda a Rocket League. El ambiente era un caos creativo, tan disfuncional que se dice que, en la etapa final de producción, el equipo vivió bajo un régimen de jornadas de hasta 80 o 100 horas semanales. Fue el propio Shigeru Miyamoto quien intervino para evitar la catástrofe. Viajó a Texas, examinó el desorden y tomó una decisión quirúrgica. Desmanteló todos los proyectos restantes, salvo uno, el motor del juego en primera persona que el equipo había desarrollado para un juego de acción-aventura. Miyamoto, viendo el potencial de esa tecnología, reorganizó el estudio y lo centró en un único proyecto a vida o muerte: darle a ese motor la licencia de Metroid. Tengamos en cuenta que Miyamoto no es el creador de Metroid. De hecho, es bien conocido que no es especialmente fan de la saga, que nunca ha sido popular en Japón. Es comprensible si entendemos que Miyamoto había sido el cerebro detrás del primer The Legend of Zelda, y solo unos meses más tarde, ese mismo año, Gunpei Yokoi y Yoshio Sakamoto se habían sacado de la manga una versión espacial y en formato lateral de su idea de un mundo explorable donde el progreso estaba guardado en el uso de objetos que otorgaban habilidades. Quizás el hecho de que Metroid sea muchísimo más popular en Occidente que en Asia, aun con bajas cifras de venta, fue lo que motivó a Nintendo a apostar por un estudio norteamericano. La idea de Metroid Prime era, por necesidad, arriesgada: trasladar la esencia de la exploración 2D de Metroid a la perspectiva en primera persona, un cambio que muchos fans de la saga temían ver convertido en un shooter genérico. Sin embargo, el equipo de Retro entendió la misión. No se inspiraron solo en la herencia de Nintendo. Para la sensación ineludible de atmósfera solitaria y hostil, miraron a juegos de PC como System Shock 2. Para la narración ambiental y el lore escondidos que el jugador debe buscar escaneando, tomaron notas de la tensión de Resident Evil. Y para la estructura maestra de progresión basada en habilidades y puzzles que desbloquean el mapa, la influencia más clara fue el diseño magistral de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Aunque Kensuke Tanabe y Sakamoto tomaron su parte como productores, lo hicieron a distancia, mediante llamadas telefónicas e emails.
La dirección del proyecto, en cambio, estuvo en manos de Mark Pacini. La composición musical de Kenji Yamamoto, quien regresó en esta entrega a la saga, y el diseño de sonido envolvente con Dolby Pro Logic 2 crearon una experiencia auditiva tan inmersiva como su exploración. En lugar de mi habitual repaso cronológico a los niveles y la historia, he decidido que este análisis tome una forma más libre. El motivo simple: Metroid Prime, aunque tiene una ruta principal bien definida, permite acceder a distintas secciones y habilidades en un orden alterno. Explicar mi propia ruta de juego grabada no aportaría mucho. Por eso he preferido centrarme en los elementos que más me han llamado la atención en esta ocasión, saltándome la presentación narrativa para zambullirme directamente en un análisis más mecánico. La primera mecánica que salta a la vista es, sin duda, el sistema de escaneo de Samus. Al principio cumple un doble propósito: por un lado te permite abrir puertas, activar ascensores y desbloquear obstáculos. Por el otro ofrece una tonelada de información, tanto vital como opcional, sobre los acontecimientos y el mundo del juego. Naturalmente no es un recurso del todo nuevo, desde las notas que encontramos en Resident Evil hasta las grabaciones de audio en System Shock 2, esta forma epistolar es la manera clásica de dar lore al jugador, sobre todo sabiendo que muchos pueden ignorarla por completo. Pero Metroid Prime te obliga a estar muy atento a estos puntos. No siempre es obvio cuáles van a progresar la historia u ofrecer una pista relevante, aunque al menos nos ayuda con una diferenciación por color. Los más importantes se marcan en rojo frente al naranja habitual. Eso sí, si te propones completar el 100% de escaneos, te das cuenta al final de que hay un exceso apabullante de ellos. La otra función del escáner es identificar la fauna y flora alienígena de Talon. Por lo general, las notas que recibimos sobre estas especies ofrecen pistas sobre cómo vencerlas de un modo más eficiente. Esto introduce una idea de riesgo y recompensa en el combate. Si un monstruo está cargando contra ti, sacar el escáner y hacerle una foto antes de defenderte o atacar no parece lo más intuitivo. Es una mecánica que me parece excelente, aunque tomad esto con distancia, lo dice alguien cuyo juego favorito de toda la saga Pokémon es Pokémon Snap. La idea está ahí, pero creo que le falta una vuelta, algo que BioShock puso de manifiesto 6 años después, al usar la cámara para que, a medida que haces fotos, aumente el daño que haces a esos enemigos, cerrando el ciclo. Añadamos a esto que si no escaneas a ciertos monstruos especiales, como los jefes de cada zona, en su primer encuentro, puedes darlos por perdidos. La única munición que requiere carga son los misiles, lo que evita que nos preocupemos por la supervivencia con las armas básicas. Cualquiera que haya jugado a Metroid 2 Return of Samus ya ha cogido por costumbre buscar cuantos más packs de misiles posibles solo por intentar sobrevivir. El tutorial en la fragata Orfeón es un magnífico trabajo de presentación. Es breve, sencillo y aplica los principios de mecánicas del juego, pero no es hasta que llegas a la superficie de Talon, con esas gotas de lluvia cayendo sobre nuestro casco, la música y las puertas a distintas alturas que nos invitan a ser curiosos, donde uno tiene la sensación de estar ante algo verdaderamente especial. En los primeros compases, el combate contra la fauna y la flora no presenta mucha resistencia, al menos hasta que hacen acto de presencia personajes como la reina parásito del tutorial o los Shigot bebé. Este tipo de enemigos requieren que nos habituemos al sistema de mantener apuntado y rotar alrededor de ellos, saltando y buscando las espaldas para endosarles un buen misilazo. Pero esto se acaba pronto. Cuando hacen acto de presencia los piratas espaciales, esa estrategia de defensa ya no tiene mucha utilidad, y desde luego no es un requisito. Estos piratas tienen la costumbre de lanzarse hacia nosotros, provocando que sea muy difícil no ya esquivarlos, sino simplemente apuntar o incluso ver qué es lo que está ocurriendo. Y si estos combates son algo arduos y repetitivos, al menos no son peores que enfrentarse a los fantasmas chozo. La primera vez son una agradable sorpresa, una nueva incursión en el lado espiritual y misterioso de la raza adoptiva de Samus. Durante estos combates, los fantasmas desaparecen, se hacen invisibles y nos atacan desde distintos ángulos, lo que supone que mientras te focalizas en atacar a uno, los otros dos pueden estar lanzándote sus ataques y aturdirte, lo que te paraliza por unos pocos segundos. Tiempo suficiente para recibir más ataques. Una vez podría haber sido un gran momento en el juego, pero el problema es que nos encontraremos con fantasmas chozo repetidas veces. Incluso si los has derrotado en una habitación, volver a ella más tarde puede volver a activarlos. Llegados a un punto, lo mejor es directamente pasar de ellos e ignorarlos, corriendo hasta la siguiente puerta, algo que sin duda los desmitifica demasiado, perdiendo novedad e impacto.
En la segunda mitad del juego, los piratas espaciales son mucho más habituales, en especial cuando empiezan a aparecer unidades más fuertes, es decir, esponjas de daño que además cuentan con un código de colores. Según el lore que escaneamos en los ordenadores hackeados por Samus, estos colores se deben a que los piratas han hecho ingeniería inversa con las armas de la cazarrecompensas. La lógica diría que si un pirata está siendo reforzado por el uso de la pistola gamma, serían invulnerables a sus efectos, ¿verdad? Pues es totalmente al revés, solo podemos vencerlos con el arma correspondiente al color. Vale, veo la claridad de información habitual de Nintendo en este código, es notable cómo choca frente a la narrativa en la que esos piratas se han especializado en una habilidad concreta de Samus. De todos modos, cualquier veterano de Quake 3 Arena, como ya sabe que saltar y esquivar misiles moviéndose constantemente como una ardilla cocainómana, puede ser divertido de por sí. Sin embargo, los piratas no son los únicos que adoptan uniformes de colores. Una vez vencido el Omega Pirate, los Metroids también pueden dividirse, ambos con colores y por tanto debilidades diferentes. En una habitación con 3 Metroids, por ejemplo, puedes llegar a tener hasta 6 atacándote, hasta con 4 debilidades distintas. Mientras atacas a uno, el resto te paraliza y succiona la vida y te vuelves loco intentando encontrar el arma adecuada. Entre otras habilidades de Samus, hacer el Boost Ball en el Talon Canyon parece fácil, pero la cámara no es muy buena. Resulta que el problema es que piensas que tienes que balancear las direcciones marcándolas tú mismo, en lugar de solo presionar el botón de Boost en el momento adecuado, que es cuando la bola se encuentra en el punto medio del medio tubo. El Ruined Courtyard pone de manifiesto lo mucho que le gusta a Nintendo un nivel en 3D donde tenemos que jugar con el nivel del agua y plataformas flotantes. Véase Wet Dry World en Super Mario 64 o el Templo del Agua en The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es bastante más sencillo y guiado que esos dos antecedentes, pero la lentitud del descenso del agua y las animaciones te deben armar de paciencia si, por un casual, has fallado un salto, te ha golpeado uno de los enemigos voladores o te has detenido a recoger un tanque de energía, obligándote a repetir el puzzle un par de veces por lo menos. Aquí, por cierto, conseguimos el visor termal, que transforma a Samus de ser Ellen Ripley a ser Predator. El Hydro Access Tunnel es uno de mis momentos favoritos, un puzzle donde podemos conseguir un tanque de energía gracias a usar el Bomb Jump, es decir, utilizar repetidas veces bombas para propulsarte hasta las alturas. No es fácil, pero como muchos de los mejores puzzles y movimientos requeridos en la saga, una vez que pillas el ritmo es muy satisfactorio. Tras todo un larguísimo puzzle obligatorio donde debemos hacer a la perfección un no muy difícil pero sí muy extenso recorrido como Spider-Ball, combinándolo con saltos con bomba y esquivando enemigos, llegamos a una plataforma que requiere una Power Bomb para progresar. Dado que la Power Bomb es el arma con la munición más infrecuente y no se restauran puntos de guardado de misiles, debemos buscar enemigos que suelten la munición al morir, como los Metroid. El caso es que en esta zona no solo no abundan los enemigos que de munición, sino que además existe otro puzzle cercano para conseguir el Ice Spreader, que, en repetición de uno similar en Super Metroid, requiere otra Power Bomb para romper un tubo de cristal. El resultado es perder 30 minutos buscando munición y repitiendo el puzzle por puro masoquismo. Bueno, al menos no hay un tercer puzzle en la misma zona que también requiera una Power Bomb. ¡Oh, come on! Mantengo la teoría de que un elemento sustancial a los Metroidvania es el movimiento, en concreto el dominio de tu movimiento para explorar. El propio Super Metroid, o más recientemente Hollow Knight Simpson, enfatizan las cabriolas como el método ideal para avanzar por el mapa. En cambio, en Metroid Prime, recursos como el doble salto resultan demasiado flotantes. Los movimientos de esquivo a los lados hacen pensar más que la armadura de Samus es un mecha impracticable, antes que un exoesqueleto flexible. Algunos combates, de hecho, me hacen sentir más cerca de juegos como Ace Combat o Armored Core. Esto no significa que hagan mal su trabajo. Antes que nada, Metroid Prime es un plataformas en primera persona, y los métodos de tránsito suponen su punto fuerte. Convertirse en Morphing Ball otorga a Samus un movimiento muy dinámico propio de una bola de pinball, que es exactamente lo que nos llevaría a Metroid Prime Pinball en Nintendo DS. Sega ya había llegado a la misma conclusión con su mascota en Sonic Spinball, así que era inevitable. La Spider-Ball nos permite adherirnos a distintos tramos de la pared y el techo. En mi opinión no se usa lo suficiente, pero algunos puzzles donde tenemos que combinar dejarnos caer y agarrarnos en el momento justo son extraordinariamente satisfactorios. Donde el modo Morphing Ball realmente no funciona es con los medios tubos, donde tenemos que impulsarnos para llegar a grandes alturas. No obedece a unas físicas evidentes, donde el impulso aumenta la velocidad,
Es necesario alcanzar un ritmo en particular donde estamos balanceándonos de un lado a otro, pero soltamos el botón de impulso una vez que alcanzamos el punto medio del medio tubo. Aunque sin explicación, la bola pierde fuerza y velocidad, lo que nos obliga a recuperar la inercia. Aunque los puzzles obligatorios que requieren este sistema no son los más complejos, llegar a algunos de los ítems opcionales con él es una auténtica tortura. Los grappling hooks son otro método de tránsito que rara vez decepciona. Si bien solo aparece en el tutorial hasta que desbloqueamos la habilidad en el último tercio del juego, es obvio el por qué no podemos disfrutar de estos balanceos de Tarzán o Spider-Man mucho antes. Básicamente convierten algunas de las áreas más grandes y hostiles del juego en lugares de paso sin inconvenientes. Aún así, y volviendo a las físicas, no termino de pillarle el truco a cuánto arco podemos describir con este gancho, a veces quedándome corto para un salto. Y la misión. Metroid es la saga más narrativa y coherente de Nintendo, que no es decir mucho. Lo habitual es que el planteamiento sea muy similar. Llegamos a un planeta en busca de piratas espaciales o el experimento con Metroid más cercano, perdemos nuestros poderes y tenemos que hacernos con ellos de nuevo. Aquí se ofrece un añadido en forma de artefactos chozo, 12 piezas que debemos encontrar para desbloquear un cráter en el planeta. No puedo evitar pensar que los artefactos chozo resultan muy decepcionantes. Conseguir estas 12 piezas no nos afecta en absoluto, no son más que llaves que conducen al jefe final. En una saga caracterizada por cómo cada nuevo objeto supone una nueva habilidad y una nueva relación con tu entorno, los artefactos no son tan estimulantes. Para concluir, me gustaría comentar algo más en profundidad sobre los jefes finales. Ya he mencionado la Reina Parásito, un jefe centrado en hacernos rotar sobre su eje y buscar los puntos vulnerables. No hay mucho más que decir, es el tutorial, vamos. Después tenemos a Hive Mecha, que lanza hordas de insectos que revolotean a nuestro alrededor y solo expone su punto débil cuando hemos acabado con todos. El Incinerator, que utiliza un sistema similar, no te atacan directamente, sino que exponen sus vulnerabilidades al terminar un ciclo de ataque. Es tan poco destacable que de hecho me había olvidado de él hasta que empecé a escribir esto. No puedo decir lo mismo del más memorable Flickra, una flor gigante que nos obliga a disparar a distintas plataformas para taparle la luz del sol y dañarla. Cada vez que se marchita tenemos la oportunidad de usar la Morphing Ball para dejarle un regalito explosivo. Sheogoth, como comenté, no deja de ser una versión más grande de uno de los enemigos básicos, pero mientras que con sus crías solo tenemos que atacarles por la espalda, esta monstruosidad requiere que primero le escaneemos para que el juego nos permita apuntar con misiles a su boca y cuello en los momentos en los que se muestra fatigada. No es el más claro de los procederes, pero tampoco destaca por ser un mal jefe. Tardus complica la cosa al ser un golem de piedra imbuido por Phansom. Solo con el uso de nuestro visor térmico podemos encontrar su punto débil, ya que cambiará a medida que descienda su barra de vida. Parte de la gracia es que cuando se encuentra vulnerable, nos cegará si llevamos el visor, así que requiere que andemos alternando vistas y siendo muy precisos. Este jefe nos prepara para los posteriores piratas de élite, y su versión mejorada, los Phansom de élite. Sus ataques se dividen en mandar ondas expansivas que debemos esquivar con el doble salto o lanzar un rayo a distancia del que podemos cubrirnos. Omega Pirate luce similar, pero es muy distinto. Igual que Tardus, requiere cambiar visiones para encontrar 4 puntos débiles, y una vez golpeados, el pirata huirá, se hará invisible y tratará de sanarse con Phansom. Ese es el momento ideal para bombardearlo con supermisiles. Un método rápido para golpearle es saltar en su dirección, convertirte en Morphing Ball y activar una superbomba. Convierte la pelea en un paseo. La pelea contra Meta Ridley sitúa a Samus en su habitual tónica de San Jorge, tratando de derrocar al dragón. A medio camino entre los ataques de Ghidorah, el aspecto de Rodan y Mechagodzilla, el Pterodáctilo nos ataca primero desde el aire, bombardeando la zona. Una vez destruidas las ruinas, Ridley baja a tierra para un enfrentamiento mano a mano. Debemos disparar solo a su boca cuando la tiene abierta, en un margen nimio dentro de las largas rutinas de combate que ejercita. Con mucha paciencia y esquivando con cuidado podemos endosarle unos buenos supermisiles o aprovechar el cañón de plasma para que Ridley tenga que erguirse y dejar expuesto su punto vulnerable, el pecho. Por último, en la conclusión, Samus desciende al cráter del planeta y lucha contra el Metroid Prime, el Metroid primigenio, porque de alguna manera hay que justificar el título en una saga que mató a todos los Metroids en su segunda entrega.
Una larguísima pelea que nos obliga primero a intercalar las distintas armas en función del color del jefe mientras esquivamos sus ataques. Después de caer varios pisos y repetir este ciclo, solo nos queda enfrentarnos a su núcleo. Es invulnerable a todos los ataques, menos si Samus se sitúa en uno de los charcos de Phazon que el Metroid Prime genera. Ahí entramos en modo de máxima potencia, repitiendo los subidones de adrenalina al final de Super Metroid o Metroid Dread, evitando los Metroid menores que lanza y siendo muy cautos con nuestra vida, será sencillo derrocarle. Con ello da por concluido el juego, con el planeta colapsando. Sería de esperar una secuencia de autodestrucción y una cuenta atrás que obligase a Samus a volver a su nave, como es tradición en la saga, pero parece que el juego tenga prisa por irse. Eso sí, nos recompensa con un New Game Plus para desbloquear el 100% de objetos y lore. Y con el rostro de nuestra heroína, que, bueno, sin ser yo un fan del modelo pin-up que tanto le gusta a Sakamoto, tampoco hacía falta poner esa cara. Oh my god, what's wrong with your face? Llegados a este punto volvemos a la pregunta inicial, lo que ha estado flotando en el aire durante todo el análisis, ¿qué es exactamente Metroid Prime? Hemos recorrido sus sistemas de puzzles, su énfasis en la exploración y ese flujo de habilidades que a priori lo inscribiría directamente en la lista de los Metroidvania. Puede que el movimiento no sea tan espectacular como las cabriolas en 2 dimensiones, la interconectividad de los mapas se pierde donde varios biomas conviven en distintos planos pero no parecen pertenecer al mismo mapa. Usamos los ascensores como teletransportadores entre zonas y nunca podemos, por ejemplo, ver una zona a la distancia mientras estamos en otra. La exploración es menos guiada, el sistema de lecturas de nuestro traje nos indica, de un modo muy orgánico, que están teniendo lugar perturbaciones en algún punto del planeta para guiarnos hasta nuestro siguiente objetivo, apelando a nuestra curiosidad. Contrasta en especial con las órdenes de Adam en Metroid Fusion, donde Sakamoto claramente buscaba hacer la aventura mucho más lineal para favorecer la narrativa. En realidad, la estructura de Prime a menudo nos recuerda a los puzzles ambientales y el uso de ítems de The Legend of Zelda o Ocarina of Time. Aunque muchos puzzles siguen manteniendo la necesidad de alternar entre movimientos, de vez en cuando encontramos puzzles ambientales como derretir hielo con nuestras armas de plasma. Todo ello le da un cierto regusto a un templo o una mazmorra. Entonces, ¿es un first-person shooter? Eso era lo que intentaba demostrar rejugándolo con teclado y ratón, planteando la hipótesis de que nuestra forma de interactuar con los controles determina el género de la experiencia. Y creo que me he equivocado. Es en primera persona, sí, y disparas, claro. Pero en 2002 el género estaba dominado por fantasías espaciales como Halo, cuya influencia parece muy notable, o la narrativa bélica de los Medal of Honor. Todo esto se hace en un tiempo posterior al éxito narrativo de Half-Life. Tan solo un año más tarde tendríamos Doom 3, tratando de evolucionar el padrino de todos los shooters en una especie de survival horror, así como el inicio de una saga pequeñita llamada Call of Duty. Prime se niega a cumplir con esa inmediatez y esa precisión. Es lento, te obliga a fijar el objetivo y rodearlo. El disparo es solo una herramienta más, no el verbo principal. El combate es importante, sí, pero también un poco pobre. Diría que no define la experiencia. Si no es del todo un Metroidvania y no es un first-person shooter al uso, ¿qué nos queda? La respuesta creo está en sus cimientos más profundos. Metroid Prime es en realidad un dungeon crawler. No, a ver, pensar en ello. A ver, la ambientación, la soledad absoluta de Samus, ese entorno opresivo y claustrofóbico. Cada área es una mazmorra gigante interconectada, llena de puzzles ambientales que se resuelven con ítems que obtienes al final de otras mazmorras. Estás solo, en un ambiente hostil, y tu único mapa es el que puedes escanear de una civilización perdida. Es el espíritu de los clásicos dungeon crawlers de primera persona, como los Kingsfield, pero con el traje de Samus. Si hasta comparte con esto es el tener un combate algo pocho que uno puede ignorar porque está totalmente sumergido en su atmósfera. Al final, Metroid Prime no necesita encajar en una única etiqueta. Su valor no reside en si cumple o no con las características de un género, sino en cómo mezcla y domina estos elementos. Es un Zelda en primera persona con la soledad de un dungeon crawler envuelto en un traje de Metroidvania y un first-person shooter, y eso es lo que lo convierte en una obra tan singular. Uno puede ver que esa indefinición no ha propiciado un gran legado más allá de sus secuelas. Sí, juegos como Prey u Other Wilds ejemplifican ese nivel de exploración, descubrimiento e incerteza espacial. Y las dos primeras entregas de BioShock guardan paralelismos, pero también nacen del mismo núcleo, System Shock 2.
La verdad es que me encantaría continuar con la trilogía mediante Prime Hack, pero como os he contado al comienzo de este vídeo, mis análisis de Metroid no suelen tener muchas visitas. Lo mejor para asegurar la continuación es que compartáis mucho el vídeo, dejéis comentarios pidiéndome hablar de Metroid Prime 2 y os paséis por mi Patreon para plantearos de apoyar económicamente el canal y facilitar que me dé exactamente igual si un vídeo tiene o no visitas, porque con buenos ingresos en Patreon podemos indagar en juegos menos populares. Nos vemos el 1 de enero, un minuto después de las campanadas del horario central europeo, con la lista de los GOTY of the Year 2025. Allí os espero, empezando el año con muchísimo FOMO, como debe ser. Felices fiestas y que no os coman los Metroids.